Ujú. Aquí estamos. Bien. Entonces continuamos acá, ¿ya? Un ratito. Uy, espérese un ratito. Vamos a sacar eso. Un ratito, por favor. Ay, caramba. Ahí está. Ok. Muy bien. Bien. Entonces, teniendo presente, ya vimos esta partecita. Ya. ¿Qué observación, no? ¿Qué debemos tener presente una vez que tú aplicaste, que hiciste todo el procedimiento que ya hemos explicado, una vez que ya tú esperaste el tiempo prudencial, ¿qué debes observar, no? Después de la administración, ¿no? Después de que administraste o tras la inserción de este producto, o supositorio, o el enema evacuante, asegurarse que el fármaco no impacte en la masa fecal, ¿ok? Que sea más bien en la pared de la mucosa, ¿no? Pues no se absorberá correctamente. Lógicamente, lo que queremos nosotros es que el producto esté pegado a la mucosa del colon para que de esa manera el producto se absorba y cumpla su función. Bien, por ejemplo, también debemos nosotros lograr la cooperación del paciente, ¿no? Para intentar retener el fármaco. Por eso hay que explicarle bien, cuando le dije la preparación física, ahí hay que explicarle bien cómo debe actuar una vez que está el enema puesto o el supositorio. Entonces, que él retenga el fármaco, ¿ya? Entonces, lograr la cooperación del paciente para que de esa manera el fármaco cumpla con su función indicada, ¿ok? Bien, entonces aquí también tú tienes que comprobar, por ejemplo, que la temperatura de la solución, ¿no? Que lógicamente sea la correcta, ¿no? Aquí vemos educar al paciente de la familia, como ya dijimos, ¿ya? Y también vamos a ver, por ejemplo, antes de administrar el fármaco, asegurarse la regla de los 5 correctos. A ver, ¿cuáles son los 5 correctos, chicos? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién me dice cuáles son los 5 correctos? A ver. A ver. Paciente correcto. Muy bien. Miss, ¿Ya? Hora correcta. Muy Hora bien, Dave. correcta. Muy bien, Alimentación. Jaula. Paciente correcto. ¿Qué más? Hora correcta. Ya. Hora dosis correcta. correcta. Muy bien. La dosis correcta, ¿no es cierto? Ya. Ujú. El medicamento correcto también, lógico. ¿Se acuerdan? Día correcta. Muy bien. Entonces, los correctos, eso debemos, es como decía el Padre Nuestro, ¿no? En nuestro trabajo, las reglas de oro, digamos, ¿no? Que debemos tenerlo presente siempre, ¿ya? El paciente correcto. Ahora, cuando hablamos de paciente correcto, habíamos dicho de que es el señor Aparcana Hernández. Usted es el señor Aparcana Hernández. Muy bien. Tú verificas que realmente sea el señor Aparcana Hernández, ¿ya? Acostumbrémonos porque los pacientes tienen un nombre, un apellido. Todos tenemos un nombre y un apellido, ¿ya? Entonces, no hay nada más grato que siempre recordar el nombre y el apellido de tus pacientes, ¿ok? Entonces, a veces, como son tantos pacientes, uno a veces no memoriza los nombres de ellos, pero siempre verifiquemos con la historia clínica y preguntemos, ¿usted es el señor Aparcana Hernández? Juan, sí señora, o sea, señorita o joven, ¿no? Sí, sí soy yo. Perfecto, ¿ya? Nunca hablen así. El paciente de la cama A, de la cama B. No, señores, ellos no son pacientes de la cama A y la cama B. Puede que estén en una cama A, marcada ahí como A, pero no, o del ciento tanto, no. Él tiene un nombre y un apellido, ¿ok? Entonces siempre verifiquemos el paciente correcto de esa manera, ¿no? La dosis correcta, ya lo habíamos dicho, es de acuerdo si es pediátrico, adulto mayor o un joven como ustedes, ¿no? Van a variar las dosis. De acuerdo también al peso, la talla del paciente, pues el paciente correcto, ¿no? Su dosis, de acuerdo a él, ¿no? El medicamento, no se vayan a confundir los medicamentos, esto es muy delicado, siempre recordemos esos correctos para no cometer errores, ¿ya? La hora también, eso es muy importante, la hora que tú administras, la hora correcta, definitivamente, nos va a favorecer que todo se cumpla como debe ser, ¿no? Y bueno, lógicamente habíamos dicho también la vía correcta. En este caso estamos tratando de la vía rectal,
Entonces, según el medicamento ya están los 5 correctos y procedemos a nuestro procedimiento, nuestras técnicas, ¿ok? Y siempre observen eso, chicos, ¿ya? Entonces, no olviden. Ahora, hay ciertos factores que van a influir en la absorción a nivel de la vía rectal, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener el volumen de líquido en la mucosa rectal, ¿no? Muchas veces de 1 a 3 mililitros, ¿no? Pues, puede ser viscoso, de un pH entre 6 a 8, ¿no? O sea, según sea el cuadro del paciente, ¿no? En otros también, por ejemplo, puede ser de 250 mililitros, depende de la indicación, ¿ya? Ahora, por ejemplo, 3/4 en el tiempo, ¿ya? La viscosidad que debemos tener presente, por ejemplo, si el paciente incrementa, ¿no? La viscosidad dificultará la difusión del principio activo del medicamento, ¿ya? Entonces también debemos tener pendiente también la superficie de la mucosa rectal disponible para esa absorción, ¿ya? Entonces vamos a ver el tiempo, ¿no? 3/4 del tiempo de retención de la forma farmacéutica en el lugar de la administración. Por eso le decíamos, ¿no? Si son los supositorios o si son los enemas, ¿no? Elaborados con excipientes hidrófilos o lipófilos que van a proporcionar tiempos de retención inferiores porque muchas veces irritan la mucosa rectal y ocasionan la expulsión temprana de la forma farmacéutica. Y lo que nosotros queremos es que, si está estreñido el paciente, lógicamente es que nos ayude a la eliminación de las heces. De eso se trata, pues, ¿no? Que no se elimine antes el medicamento, tiene que ser que cumpla su función, ¿no? Bien, también vamos a tener presentes ciertos aspectos físico-químicos, ¿no? Que son características propias del fármaco, y la elección del recipiente de que tiene su composición ese fármaco. Como punto A, por ejemplo, están viendo ustedes la solubilidad, ¿no? Cuanto mayor sea esa solubilidad, más fácil y rápida será ¿no? Es la sesión de este producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los supositorios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el fármaco se haya disuelto, por decirte, su velocidad de absorción dependerá en gran medida de su lipofilia, o sea, depende si tiene en su composición grasas, ¿no? Tipo glicerinas, por ejemplo, ¿ya? También se tiene que evaluar el tamaño de la partícula, ¿no? Si el fármaco se incorpora como suspensión, el tamaño de partícula condiciona la velocidad de disolución, ¿ya? La concentración de fármaco. La absorción rectal suele ser incompleta, ¿ya? Estas formas se sobredosifican respecto a las orales. Este incremento, por ejemplo, de la concentración, por ejemplo, no modifica, ¿ya? Este incremento de la concentración no modifica la velocidad de disolución, ¿ok? Pero provee mayores cantidades disueltas por unidad de tiempo y que por tanto están disponibles para la absorción, ¿ya? Entonces, también tenemos que tener presente la influencia del pH, ¿no? ¿Qué es el pH, no? El pH viene a ser el potencial hidrógeno que nosotros los humanos, los seres vivos, tenemos en nuestra composición, en nuestros fluidos corporales, ¿ok? Ahora, por ejemplo, se pueden utilizar tampones para modificar el pH y favorecer la disolución del producto. Muchas veces, ya que fundamentalmente se absorbe la fracción no ionizada del componente del fármaco, ¿no? Debe encontrarse un equilibrio entre estos dos factores, ¿no? O sea, entre el pH y la fracción no ionizada. Bien, ahora, por ejemplo, el porcentaje de fármaco no ionizado, por ejemplo, es el 50%, ¿no? Ahí eso es muy importante tenerlo presente, ¿ya? El tipo de excipiente que tiene en su composición este medicamento, por ejemplo, las bases de los supositorios deben tener una medida de lo posible escasa afinidad por el fármaco para favorecer la sesión del principio activo, ¿no? O sea, la función de ese principio activo en el torrente o en la zona indicada. Ahí, por ejemplo, los supositorios para el estreñimiento, de repente ustedes han tenido algún niñito, de repente las que son mamás, y de repente han tenido a su hijito,
con estreñimiento, ¿no? Porque a veces los niños se estreñen también, ¿no? A veces las fórmulas lácteas hacen que el niño se estreña, ¿no? Cuando son niños pequeñitos. Y bueno, es muy molestoso, el niño se pone irritable, no, le fastidia, ¿no? Este estreñimiento es un síntoma muy común que se manifiesta en las personas de todas las edades en algún momento de tu vida, ¿no? Aunque la mayoría de las personas obtienen alivio con remedios caseros, para el estreñimiento algunos requieren medicamentos terapéuticos, ¿no? Que les van a ayudar en la evacuación, ¿ya? Ahora, o se administran de forma externa también, como hemos dicho, ya. Por ejemplo, en el caso de los enemas, ¿no? De los enemas, o en el caso de los supositorios, ¿ok? Entonces, los supositorios para el estreñimiento se entregan, se administran, lógicamente, ¿no? A través del recto, ¿ya? Bien. Aquí tenemos otro punto. Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Quién debe usar supositorios para el estreñimiento? ¿No? ¿Quién debe usarlo? Lógicamente las personas que están con este problema, ¿ya? El estreñimiento ya les he explicado de que es un problema en el cual la persona no tiene la facilidad para eliminar las excretas, ¿no? Las heces, porque están sólidas, duras, y bueno, ya les expliqué de que uno debe evacuar todos los días, ¿no? Eso es muy importante, que esta evacuación debe llevarse a cabo todos los días, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿ok? Se recomienda para los pacientes que tienen una tendencia, en el caso de pacientes que, por ejemplo, no pueden resistir algo por vía oral, vamos a tener que colocar por la vía rectal, ¿ya? Muchas veces cuando ellos toman medicamentos por vía oral y tienen tendencia a vomitar porque le da náusea, algún proceso que esté en ellos, lógicamente se le administra por la zona rectal, ¿ya? Entonces, para ellos, por ejemplo, vamos a ver que las tabletas o píldoras que se toman por la vía oral son expulsados hacia afuera antes de que se absorben en el sistema del cuerpo, ¿ven? Entonces, por lo tanto, los supositorios se recomiendan a menudo para facilitar la administración, ¿ok? Entonces, es de acuerdo al estado del paciente. ¿Cómo usarlo? ¿Ya? Aquí, en el uso, por ejemplo, los supositorios para el estreñimiento contienen glicerina, ¿ya? O bisacodilo, ¿ya? Por ejemplo, ese bisacodilo vienen a ser laxantes estimulantes. De repente ustedes ya conocen los Dulcolax, hay diferentes nombres, ¿no? De glicerina, etcétera, ¿no? Es la composición que tienen estos productos, ¿ya? Estos ingredientes se conocen como laxantes estimulantes, ¿bien? Entonces, que funcionan mediante la contracción de las paredes intestinales, o sea, facilitando el peristaltismo intestinal, o sea, el movimiento intestinal que va a ayudarnos en el proceso de la evacuación. Bien. Entonces, como consecuencia de esos movimientos peristálticos, las piezas o sea, el colon, el recto, se activan para la defecación y lógicamente esto va a ayudar muchísimo en la eliminación, ¿ya? La forma ideal para el uso de cualquier tipo de supositorio es insertar el extremo romo primero, mientras está acostado en ciencia izquierdo, como les expliqué, ¿no? Es sugerido para los médicos para mantener la higiene personal. Bien, por ejemplo, se ha demostrado que la introducción de un supositorio con el extremo romo viaja más tiempo, aumentando así la eficacia del laxante, que eso es lo que queremos, ¿no? Y bien, también vemos que la distancia obtenida, ¿ya? Obtenida, por ejemplo, ya la forma ideal, la distancia obtenida por los supositorios rectales y la eficacia que se refieren, por ejemplo, a la estructura, ¿no? Anatómica del recto y los movimientos musculares del intestino. Durante el uso de supositorios para estreñimiento se insertan alrededor de 1 pulgada en la profundidad del recto, ¿ok? Bien. Una vez dentro del recto se espera, se derrite lentamente, liberando el principio activo del medicamento, ¿no? Después de usar un supositorio rectal, el individuo puede esperar la evacuación intestinal más o menos un tiempo de 15 a 60 minutos, ¿ya? De acuerdo al caso, ¿no? Entonces, que no se desespere, que tenga paciencia, porque si lo hace antes de los 15 minutos, definitivamente muchas veces puede botar el mismo supositorio, ¿ya? Lo que queremos nosotros es que cumpla esa función de lubricar y eliminar, ¿no? El periodo de tiempo para experimentar el efecto del medicamento puede variar en función, ¿no? del tipo de medicina que le esté indicando su médico, de la concentración del mismo, definitivamente.
y de la gravedad o de la condición del estado del paciente, ¿ya? Muy bien. Generalmente los supositorios rectales se usan para obtener un alivio inmediato de los síntomas, por ejemplo, del estreñimiento que es tan molestoso, ¿no? Y por todas las molestias que causa definitivamente, ¿no? El uso de estos supositorios, por ejemplo, para el estreñimiento es exclusivamente de uso rectal, definitivamente, que nos va a facilitar en la eliminación de las heces, ¿ya? Entonces, eso, ya. Bien, entonces, cuando se toma correctamente, seguro y libre de efectos secundarios. Definitivamente hay que seguir bien la técnica indicada, ¿no? Bien. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la forma como nosotros, por ejemplo, para las mujeres embarazadas. Muchas veces ustedes habrán visto mujeres embarazadas que padecen de estreñimiento. Es por la misma posición del feto, del bebé, ¿no? Que, o sea, va comprimiendo los intestinos, y por el peso del feto, del bebé, lógicamente la señora se estreñe, ¿no? En el caso de las mujeres embarazadas y lactantes, estos deben ser recetados solo bajo la supervisión de su médico, ¿ya, chicos? Bien, entonces, teniendo todos esos cuidados, todas esas observaciones, precauciones, no van a haber problemas en su procedimiento cuando ustedes apliquen estos medicamentos, ¿ok? Bien. Vamos a ver otra vía de mucha importancia, que es la vía vaginal. Bien, por ejemplo, esta vía también, hay ciertos casos en los cuales vamos a tener que administrar ciertos medicamentos por esta vía. Vamos a ver en qué casos y cómo, bien, vamos a aplicarlos, ¿no? Esta viene a ser la introducción, ¿no? De un medicamento sólido o cremoso, también puede ser, dentro del canal vaginal, ¿ya? Entonces aquí vamos a, por ejemplo, hay diferentes presentaciones: óvulos, tabletas, cremas vaginales, ¿no? Con sus aplicadores, definitivamente. Se utilizan habitualmente para la administración de algunos fármacos de acción local, ¿no? En una zona indicada. Por ejemplo, ¿qué tipo de fármacos? Antibióticos, según el paciente esté padeciendo de alguna infección, ¿no? En esa zona, el médico lo va a indicar, ¿no? También, por ejemplo, antimicóticos. Los antimicóticos vienen a ser medicamentos que actúan a nivel de los hongos. Muchas veces, en el caso de las damas, ¿no? Lógicamente, la vagina, por ser una zona anatómica muy húmeda, suelen proliferar hongos, pero no siempre, les digo. ¿Por qué? Cuando el pH de la vagina cambia definitivamente, muchas veces se ve afectada por este tipo de problemas, ¿sí? Entonces el médico le va a indicar un producto que es un antimicótico, porque va a actuar específicamente para combatir los hongos, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, inductores de trabajo de parto, ¿no? Pero generalmente muy poco se usan estos, pero más se usan medicamentos a través de la vía intravenosa, ¿ya? Espermicidas también, ¿no? A ver, los espermicidas muchas veces los utilizan como, en el caso, por ejemplo, antes de una relación sexual, ¿no? Para evitar un embarazo no planificado, ¿ya? Ok. Entonces, todo eso se debe tener presente, el cuadro del paciente y todo, para evitar problemas, ¿no? Hormonas también que se aplican a través de esta vía, ¿no? Esteroides, ¿no? Es decir, según la indicación del médico o del profesional, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la administración de esteroides, esta vía ofrece menos efectos sistémicos que la vía oral. Entonces es más práctica la vía vaginal, ¿no? Evita el metabolismo del primer paso hepático, que ya lo hemos conversado de qué se trata. Evita eso porque es directamente en la zona, en este caso la vía vaginal. Entonces ya no va a pasar por el hígado definitivamente. También, por ejemplo, en la administración local de hormonas esteroideas, ¿no? En el caso de mujeres, por ejemplo, que se encuentran en la etapa de la menopausa, por ejemplo, ¿no? De los estrógenos, etcétera, ¿no? Según el cuadro del paciente, ¿no? Es muy eficaz también para el tratamiento de los síntomas vaginales que aparecen en la posmenopausia, ¿ya? O sea, no incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular
o de patología mamaria, o sea, no hay ese tipo de efectos secundarios, ¿no? Esta vía, por ejemplo, la vía vaginal, por ejemplo, permite el empleo de hormonas, ¿ok? Ya, naturales, en lugar de las sintéticas. ¿Por qué? Porque esa zona, a cierta temperatura, favorece la absorción de estas hormonas y, lógicamente, actúan a nivel sistémico. Lógicamente, pues, debido a la baja actividad metabólica que presentan las células de la pared de la vagina, ¿no? Aquí ve, por ejemplo, vamos a ver también que ofrece varias ventajas para la administración de hormonas sexuales, ¿no? Por ejemplo, tratamiento local en la vagina, acción dirigida especialmente al útero y absorción sistémica controlada en esa zona específicamente. ¿Ven? Entonces, la farmacocinética de la vía vaginal, por ejemplo, vamos a ver que la vagina, ¿no? La absorción en esta vía está determinada principalmente por el gradiente de concentración, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Entre la droga y la sangre, ¿no? O sea, ahí lo están viendo ustedes, miren, más o menos una idea, ¿no? Ahí lo están viendo en ese dibujo, ¿no? Miren, ahí está, ¿ya? La gradiente de concentración, ¿no? Esta absorción es afectada por factores fisiológicos en la pared vaginal, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver en qué caso, ¿no? Por ejemplo, alguna patología, ¿no? De repente la paciente tiene algunas heriditas, algo que tenga a nivel de la pared vaginal, ¿no? Entonces, también las propiedades físico-químicas del fármaco, ¿no? Como suele verse esa absorción afectada. Las características del vehículo empleado que tiene el fármaco, indicado por su médico, ya de cabecera generalmente, las cremitas, por ejemplo, también suelen ser eficaces, ¿no? Más que los anillos o los comprimidos, ¿no? Óvulos, definitivamente, que facilitan su absorción. En lugar específico, ¿no? De la mucosa vaginal, ¿dónde? Pues, ¿no? Donde se aplica la preparación hormonal, tienen una especial importancia. Ahí lo están viendo ustedes más o menos, miren chicos, en esta imagen, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ven, ahí está, miren, ahí está, la vagina es una zona ricamente irrigada, como lo están viendo ustedes, ¿no? Es un órgano muy sensible, y su anatomía, miren, lo están viendo ustedes acá. Entonces, por ejemplo, en los casos de hormonas, a través de esta vía, en el caso de las pacientes que se encuentran en la etapa de la menopausa, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? En las hormonas sexuales, ¿no? O sea, en ciertos casos, ¿ya? No en todos los casos, ¿ya? Según su médico, pues, ¿no? Su médico ginecólogo, ¿ya? Entonces aquí tiene vital importancia conocer esta parte de la anatomía también, ¿no? Ustedes van a ver que la colocación de este producto, la preparación de estos fármacos, tiene que ser aplicado en el tercio superior de la vagina. Tercio superior de la vagina, que hace que la concentración predomine a la circulación uterina. ¿Dónde es el tercio superior? Miren, este es el tercio inferior, este es el medio, y este es el superior. O sea, esto va directo a la zona uterina. Este es el cuello del útero, ¿se dan cuenta? ¿Ya? La zona del cuello del útero acá arriba. ¿Bien? Entonces, allí hay una gran irrigación, ¿no? Entonces, irrigación sanguínea, ¿no? Ahora, si tú lo colocas en el extremo inferior, ¿no? Las mayores concentraciones de hormonas se alcanzan en los vasos pelvianos, hecho que reduce el impacto de la medicación sobre el endometrio. O sea, la zona ideal es en el tercio superior, ¿no es cierto? Entonces, recuerden eso, en el tercio superior es la zona ideal, aquí, la zona final, digamos, en esta parte que ustedes están viendo, aquí, donde debemos colocar estos productos, ¿ya? Para que funcionen, ¿no? Cuando se administran esteroides, por ejemplo, por vía vaginal, ese micrófono, por favor, no sé de quién es. No lo veo. Bien. Cuando se administran estos esteroides por vía vaginal, gran parte de la droga pasa a la circulación sistémica, ¿ya? Entonces, pasa a la circulación sistémica y vamos a ver que la distribución local, ¿no? Del fármaco, ¿ya? Depende también de la profundidad que se haya alcanzado durante la aplicación en la mucosa, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver también que esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? En general, las preparaciones
de aplicación vaginal están diseñadas en forma de cremas, ya hay cremitas, pero que vienen con sus aplicadores, que son larguitos, porque ustedes saben cómo es la zona anatómica, lo han visto, ¿no? Larguito, como lo han visualizado. Cremitas, ungüentos, según lo que su médico le está indicando, de repente son comprimidos, de repente son cápsulas, o de repente son geles, ya, geles, o óvulos, ¿no? Hay diferentes presentaciones, ¿no? Actualmente se han elaborado materiales bioactivos que permiten una liberación que es más prolongada, lentamente, y que cumple un determinado horario, ¿no? Es más sostenida, ¿ya? O sea, mejor, ¿ya? Es más sostenida. También vamos a visualizar que después de la medicación, luego de ser aplicada, lo que vamos a hacer es que la Está llamando y no contesta. estos materiales es que ofrecen una liberación de la droga más predecible y por mayor tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lentamente, es prolongada y sostenida su acción. Eso es muy No bueno. cuelgue, ¿Ah? que habla. Ese micrófono, ¿de quién es, por favor? No lo visualizo. Se ha creado un dispositivo de Ponte acá. aplicación vaginal en forma de Ponte el anillo. otro juguete. Milagros, Milagros, Ravelo, Ravelo, ese micrófono. Bien, aquí vamos a ver también ciertos dispositivos, ¿no? De aplicación vaginal en forma de anillos, ¿ya? Esto permite la liberación sostenida de la droga, tales como, por ejemplo, estrógenos, progestágenos, que son hormonas, ¿ya? En el caso de pacientes menopáusicas o que tengan alguna deficiencia hormonal, ¿no? También estos son usados también en anticoncepción o en el tratamiento de síntomas postmenopáusicos. Bien, todo es hormonas, chicos. Entonces, definitivamente estos dispositivos se colocan y se extraen de la vagina con cierta facilidad, ¿ok? O sea, tiene como es permanente, el objetivo de esta aplicación es desinfectar y descongestionar la zona vaginal que se encuentra inflamada en este caso, ¿no? Nos va a favorecer eso. Y lógicamente la paciente se va a sentir muy aliviada, se va a sentir más cómoda y va a seguir su tratamiento adecuado y vamos a ver un proceso, una reacción ideal, ¿no? Que va a cumplir realmente su función estos productos. Ahora, en el caso de pacientes que presentan dolor o prurito, ¿no? O sea, escozor o picazón en una zona íntima, lógicamente estos productos que están allí van a producirle esa tranquilidad, ¿no? Van a sentir alivio de esos malestares que estamos mencionando, ¿ok? Por ejemplo, también normalizar el pH de la vagina. Por ejemplo, cuando hemos dicho del pH de la vagina, muchas veces las chicas dicen, ay, estoy presentando hongos, ¿no? Y uno de los hongos que generalmente, por ser una zona húmeda, la zona de la vagina, es atacado por Candida albicans, ¿ya? Ese hongo, cuando cambia el pH vaginal, ataca esa zona. Entonces el médico te brinda unos óvulos para combatir estos antimicóticos, por ejemplo, ¿no? Que van a ayudarte a mejorar la sintomatología que estás presentando en ese momento. Cuando atacan estos hongos en esta zona delicada, producen mucho prurito, producen irritación, mucho malestar en la paciente, dolor. Entonces, está muy incómoda, está irritable. Entonces, al aplicar estos medicamentos, definitivamente que lo van a aliviar. ¿Bien? Que es lo que queremos nosotros, ¿no? Brindarle comodidad y confort al paciente que está presentando esta sintomatología, ¿no? Bien, ahí, por ejemplo, en las recomendaciones, como yo les digo, esta parte que es una zona anatómica íntima, las mujeres sentimos mucho pudor, definitivamente, ¿no? Por eso siempre hay que explicarle el procedimiento a la paciente, para que de esa manera ella pueda ayudarnos en el proceso, ¿ya? Entonces, tú al explicarle claramente lo que vas a hacer, entonces el paciente va a colaborar contigo, ¿bien? Tú le explicas la posición, cómo la vamos a poner,
cómo lo vamos a hacer, de tal manera que tenemos ya la colaboración de la paciente y eso nos va a ayudar a nosotros en el procedimiento. Bien, también un punto importante, una recomendación importante, debemos evitar, ¿ya? Evitar cuando el médico indica estos procedimientos, evitar colocarlo cuando la paciente está en un periodo menstrual. Lógico, si la paciente está presentando su menstruación, no es recomendable porque se va a perder la acción de estos productos, ¿no? Una vez que pasa su periodo menstrual, podemos iniciar el tratamiento, ¿ok? Recuerden, esa es otra recomendación. También, por ejemplo, realizar un bañito externo a la paciente antes de aplicar el medicamento. Higiene de la zona íntima, ¿no? Tener cuidado al aplicar estos productos. Ahora, definitivamente tienes que colocar tus guantecitos, ¿no? Que nos van a ayudar en el procedimiento sin que tú te contamines ni contaminar a tu pacientita, ¿ok? Entonces, si la paciente tiene protectores higiénicos, hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿no? Bien, chicos, aquí vamos a hacer unas preguntitas. A ver. Un ratito, por favor. Bien. A ver, chicos. Ya. ¿Alguna preguntita? Nos faltan unos minutitos que todavía tenemos, unos 8 minutitos. A ver, ¿qué me dicen? A ver. Ay. A ver. Bien. ¿Qué precauciones debemos tener al aplicar un medicamento por la vía rectal? A ver, ¿quién me responde rápidamente? A ver, chicos. Ya. Tipiana. ¿Se quedaron dormidos, muchachos? ¿Qué pasó? Miss, que hay que aplicarlo con delicadeza, ya que algunas personas sufren de hemorroides y eso puede ser un Muy poco bien. doloroso. Muy bien, Silvia. Siguas. Ya ves, su participación. Claro, ese es un punto muy importante que debemos tener presente, ¿no? ¿Tú vas a ir de frente a aplicar el medicamento o cómo lo vas a preparar al paciente antes de? A ver, Silvia. ¿Qué preparación? Tengo que indicarle lo que le vamos a hacer para que, ya que algunas personas sienten, ya que su intimidad, pues algunas Claro, personas no se gustaría, y uno tiene que hablarle, explicarle el procedimiento a él y a la familia. muy bien. Muy bien, ¿ve? Ya tú preparando una preparación física y psicológica del paciente, él va a actuar, va a apoyarte en el procedimiento. Entonces tú vas a poder trabajar libremente, tranquila, sin complicaciones, ¿verdad? Muy bien. A ver qué dice Tipiana. A ver qué dice Tipiana. Rosario. Carguayo. Oye, chicos, manden todas sus tareitas, ¿ya? No se olviden. Entonces, bien, miren, hemos hablado de 2 vías importantísimas, la vía rectal, la vía vaginal, como ya lo explicó también la señorita Alexandra. Son son zonas muy íntimas que las personas pudorosas muchas veces no aceptamos, ¿no? La administración de medicamentos, pero explicándoles bien adecuadamente, tenemos la colaboración activa del paciente, ¿ok? Entonces, el profesional tiene que tener esa capacidad de persuasión para que el paciente pueda trabajar con nosotros y tener su colaboración íntegra de ellos en el procedimiento. De esa manera tú no vas a tener problemas de ningún tipo. ¿Ya, jóvenes? Bien. Los invito a que entren a su plataforma. Tienen una tarea, ¿ya? Pequeñita la tarea. Y el día miércoles, a ver, estamos 18, ¿no? 19, el 20. Miércoles 20 de las 8 de la noche hasta las 11:59 de la noche. Tienen una hora para ingresar, un solo intento, ¿ok? ¿Ya? Para dar su examen. Son 10 preguntitas sobre el tema que hemos conversado el día de hoy, que es sencillísimo, no es nada complicado. Y trabajen, ¿ya, chicos? Entonces, para reforzar el conocimiento, está allí todas las preguntitas que les estoy haciendo, ¿ya, chicos? ¿Ya? A ver, ¿hay alguna inquietud de ustedes? A ver, por favor. A ver. Sobre la tarea,
qué tiempo va a estar habilitado? Me parece que le he editado hasta el día sábado, espérate, estamos en 23. Está hasta el 23, Miss. Ya, Marisol, sí, Ya, 23, ¿no? Ya, hasta el 23, sábado 23, ¿ok? Ya. Ya, Miss. Sí, chicos. Muy bien. Licenciada, buenas tardes, una pregunta. ¿Perdón? Entré un poquito tarde, licenciada, y no me Tú eres molesta. Guamaní. ¿Guamaní qué? Sí, mi internet estaba un poco lento. Guamaní Rojas. Ya. Miss. ¿Y a quién más? Flores Espino también. ¿Quién más? Flores Espino. Suárez. Flores Espino. Ah, Flores. Flores Espino. Flores Espino, ok. Ya, Flores Espino. Llegó Aguado Guaita. Carrera Asensio. Chacaliaza Gómez. Conilla. Córdoba Infante. Kiara. Los que estoy llamando son los que no he visto, ¿ya? Huarcaya Zairitupa. Mata Palacios. Llegó Mata. Sánchez Díaz. Ya, los demás sí están toditos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, preocúpense más, chicos, para que no tengan problemas con sus notitas, manden todos sus trabajitos y estudien a conciencia, pues, ¿ya? Esto es personal, es el interés de cada uno de ustedes y pongan más empeño, porque total ustedes van a ser los profesionales, que nos van a cuidar a nosotros y queremos profesionales idóneos, ¿no? Que sepan responder y trabajar adecuadamente en la atención de sus pacientes. Eso es lo que queremos. Nosotros no estamos, ustedes no van a trabajar con máquinas, ustedes van a trabajar con personas. Un error en una terapia, en algo, puede producir incluso la muerte del paciente. Por eso debemos tener mucho cuidado. Hay que leer más, hay que comprometerse más con el estudio y tomar conciencia de esto, porque ustedes van a ser los profesionales del futuro, de verdad. Y ustedes son los que nos van a cuidar a nosotros. Entonces, eso exigimos nosotros, ¿no? Que sean mejores cada día, ¿ok? Estudien, lean más y preocúpense más, ¿ya, chicos? Cuídense mucho y estamos en contacto, ¿ok? Bye, bye. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Tengo buena semana. Buenas tardes, De igual licenciada. manera, jovencitos, cuídense mucho, ¿ya? Muy bien. Ok.